Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a continuar con el tema de delitos informáticos. Hemos hablado un poquito de lo que es, de las circunstancias que se nos han presentado. Hoy vamos a continuar un poquito con esta parte de la usurpación de identidad y algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, me voy a enfocar en este delito que pues es como de lo más común, que se llama la usurpación de identidad. Ya lo habíamos platicado que como tal es muy difícil de comprobar que se esté haciendo de esta forma, eh, porque pues no hay como una herramienta, porque pues ya hablamos de que si la máquina está aceptando tu contraseña y tu usuario, pues prácticamente es como te estás como identificando. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo podríamos llevarlo a la parte penal, ¿no? Eh, Estaba yo leyendo un poco acerca del tema como tal, me llamó un poquito la atención, un poquito más allá de la parte de informática, sino la parte jurídica. Y pues es como bien complicado, ¿no? Estaba yo leyendo sobre todo por parte de Facebook, que si de por sí es difícil hacer una demanda o llevar esto al área penal por la usurpación de identidad o por alguna amenaza con algún perfil falso, ¿no? Que estén utilizando tus datos, es difícil aún más si se lleva a otro país, es decir, que estén utilizando desde acá, desde México, o hayan hecho aquí en México el perfil, pero se esté utilizando para mal en algún otro país fuera del territorio nacional, ¿no? Entonces es un poquito todavía más difícil, porque nuestras leyes como país pues nada más enfocadas para el nuestro, ¿no? Entonces si este perfil está fuera del país, ya sea América, Europa, Asia, etc., es aún más difícil porque, por ejemplo, nosotros como mexicanos o Facebook a México, las leyes son distintas que en algunos otros países. Entonces, si de por sí te digo es complicado, aún si está fuera del país es todavía más difícil llevarlo a un territorio, bueno, a un delito federal o a un delito penal. Ajá. Hay cuando se trata de o cuando tú quieres levantar esta demanda, tienes que primero pues hacer lo correcto, o el paso número uno sería pues vincularte o hablar con Facebook, ¿no? Ellos te van a pedir por cierta información, pero al final si tú quieres llevarlo como un proceso judicial, lo primero que te va a pedir Facebook es la demanda como tal de un proceso judicial para que ellos puedan darte de cierta forma información, porque como sabemos o como está estipulado en la protección de datos personales, es decir, la posesión de particulares, que se le denomina la LFPDPPP, que es un cuerpo normativo en México aprobado en el Congreso de la Unión el 27 de abril del 2010, mismo que tiene como objetivo regular el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, que Facebook no está obligado a dar el contenido de lo que se están viendo como en esos chats, ¿no? O en el Messenger. Facebook no está obligado a dar esa información, al menos de que se haga todo un proceso penal. Lo que sí podría generarte a ti o darte como datos para empezar esta parte de la demanda sería que ellos pueden darte o tendrían la obligación de dar en qué momento se estuvo, por ejemplo, en qué momento accesaste con la cuenta, o que en qué momento se accesó con esa cuenta, en momento de desconexión, pero de ahí en fuera es como muy complicado, y eso es por lo que les estaba yo hablando, que es la protección de datos personales aquí en México, ¿no? Entonces imagínate el embrollo que es levantar una demanda a través de o por medio de Facebook, ¿no? O que Facebook sea como tu parte elemental, donde tú tienes digamos, como tu prueba para poder iniciar una demanda penal. Entonces es como muy difícil hacerlo, pero no quiere decir que sea imposible. También no creas que va a ser así como tan rápido,
porque este tipo de delitos como no son o no se marcan como delito como tal, entonces lo que hacen es como irlo posponiendo, pero en algún momento pues tendrías tú que, bueno, yo no conozco otra forma más que por llamada, o bien que tu abogado vaya estando como que esté ahí como al margen de la problemática, ¿no? Pero sí es un poquito difícil esta parte. Ok, bueno, vamos a pasar a otro tema que pues a lo mejor es como, para algunas personas es como muy difícil de hablar, para otras personas es de lo más normal, de lo más regular, dependiendo, pues un poquito hablando de la moral, ¿no? Pero bueno, es un caso que justo en México tenemos como un auge, se ha hecho demasiado grande este descontrol de esta forma, y el tema es la pornografía. Sabemos que existen dos tipos de pornografía, la infantil y la como tal, ¿no? Mayores de 18 años, donde los personajes son mayores de 18 años. ¿Qué es la pornografía o cómo se...? Bueno, todos sabemos qué es la pornografía. El problema es cómo tú puedes como llevarlo al campo del delito, ¿no? Porque si tú generas digamos, si tú tienes en tus manos una fotografía tuya o de alguna otra persona, en teoría no podría ejecutarse como un delito pornográfico, por así llamarlo, pero sí existe. Para que exista la palabra o se tome en cuenta como pornografía, ajá, sobre todo, pues sabemos que esto se da más en videos que en fotografías, pero cuando nosotros no tenemos el control de un video, que lamentablemente aquí en México se está dando a tempranas edades, es decir, hay un margen ya desde los 14, si no es que menos, hasta los 25 años, existe esta forma de moda de mandar este tipo de videos o de fotografías. Normalmente quien hace más este tipo de denuncias son las mujeres. Sufren más obviamente pues por la parte de la moralidad, ¿no? Pero digamos que la forma de empezar a llamarlo delito, sabemos que solamente existe o se le nombra pornografía cuando tú tienes algo físico almacenado, ya sea en un dispositivo móvil o puede ser en cualquier otra máquina o algún centro de información que esté ahí almacenado. De lo contrario, como tal, no se marca como pornografía. Es decir, si tu video o tu fotografía está ahí navegando en la red, no se le puede llamar pornografía. Ajá. La pornografía aquí en México se toma hasta cuando la persona tiene almacenada esa información. ¿De qué forma? Bueno, pues digamos que hay una carpeta en donde hay o existen las URLs, ¿no? Como tal los videos, como tal las fotografías, en ese momento sí se le puede llamar al delito de pornografía. Si no es así, es como muy difícil que te tengan, pero siempre buscamos la forma de cómo ayudar a las personas o cómo ayudarse a las personas. Y esto, pues lo que he estado leyendo es que se está dando más entre las rupturas entre novios, ¿no? O parejas, que se está dando mucho porque por diferentes cosas psicológicas que las dejaré pendientes, pero te puedo decir que como ya no hay esa como comunicación o ese conocimiento de las personas entre sí, sino es para muchos es más fácil mandar una invitación por Facebook y entonces empezar a llevar una conversación, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Fíjate que estudiamos en la misma universidad, y bla, 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 nos tomamos un café. Entonces esta parte como que
brincamos muchas etapas, ¿no? Pero entonces esto se da mucho y bueno, pues suele pasar entonces el romance, la fotografía, el video y qué sé yo, ¿no? Entonces, esta parte es interesante porque, de acuerdo, como tú podrías manejarlo, es como una usurpación de identidad, es decir, porque la persona que aparece en la imagen eres tú y tú no estás dando como ese consentimiento de que tu fotografía o tu imagen esté en la red. Entonces ahí es como se podría encontrar. De acuerdo al Código Penal Federal del libro segundo, título octavo, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, capítulo 2, pornografía de personas, y también tiene que ver con el artículo 202 y el artículo 202 BIS. Ajá. Entonces esa es la única forma que se podría, ¿cómo decirte? Como llevar ante un juez la parte de como pornografía, es decir, si yo estoy siendo usado como pornográficamente no se podría mucho, pero sí como la usurpación de identidad. Entonces eso es lo que se está buscando como tal, que haya una ley que te diga que la pornografía, digamos, es un mal uso de tu identidad, ¿no? Pero te vuelvo a mencionar, como tal, no existe pornografía así. Bueno, como te mencioné, pues la palabra pornografía no existe. Te doy un ejemplo muy real que se está viviendo mucho en la actualidad. Digo, a mí me pasó mucho con mis alumnos de secundaria, en donde los dibujos de manga, a pesar de que si en la ilustración o en la película o como tal, como revista, se ve el contacto sexual, no se puede contar como, o no se maneja como pornografía, ¿sabes? Porque no son seres vivos. Entonces ese es como uno de los problemas que ha surgido mucho a nivel internacional, pero más local, porque no hay como este control o de poderlo llamar restricción pornográfico, no se le maneja de esa forma. Entonces es difícil llamarlo pornografía. Vuelvo a mencionarte, la única forma de hacerla o de decir que existe como tal la palabra es hasta cuando está almacenado una serie de videos o video de fotos. Incluso te digo, pueden ser los links, el historial. Si tú o sea, el historial como tal no se toma en cuenta como pornografía, pero si ese historial se está almacenando, es decir, van guardando las ligas de los sitios que van viendo o van entrando, entonces ahí se le podría llamar. También la parte pues más fuerte es, y eso es como otro tema independiente de la pornografía, es la distribución de la pornografía, que es ahí donde entra más esta parte del delito. Ajá, no tanto como las escenas o como la forma de cómo llega, sino la distribución de tal, ¿no? Sobre todo porque sabemos también que hay la pornografía infantil, que ese es uno de los casos más fuertes que tenemos aquí en México. Nosotros somos uno de los países que consumen más esta parte, y pues que la ley de 2851 del artículo 183-A habla sobre este tema, ¿no? Que es la pornografía infantil, que bueno, que no me voy a detener a explicarlo, porque yo supongo que ya tenemos como el contexto o el concepto de lo que es esta parte, pero vuelvo a insistir, aquí hay algo bien interesante, ¿sabes? Cuando existe pornografía infantil como tal, es como difícil de cierta forma llevarlo al caso penal. Te explico en un ratito por qué.